Muy buenos días con todos. El día de hoy mi grupo relatará una microhistoria sobre el hilo y las huellas, lo verdadero, lo falso y lo ficticio. Carlos Ginzburg, representante de la historia cultural. Los griegos cuentan que Teseo recibió un regalo de Ariadna, que fue un hilo. Este hilo ayudó a Ariadna a guiarse por medio del laberinto. Ariadna se encontró con el Minotauro, el cual le dio muerte. Teseo dejó huellas por el laberinto al vagar por él. El mito no habla. El libro está dedicado a temas heterogéneos entre el hilo y el hilo del relato. Este nos ayuda a orientarnos entre el laberinto de la realidad y entre el laberinto de las huellas. Cuando empecé a estudiar este oficio hacia finales de los años 50, la actitud prevalente en la corporación era realmente distinta. Escribir, contar una historia no era considerado un tema de reflexión seria. Carlos Ginzburg es hoy una referencia obligada de la historiografía. En el libro que les presentamos hoy, El hilo y las huellas, lo verdadero y lo falso y lo ficticio, constituye la verdadera defensa del quehacer histórico y de su última búsqueda de la verdad. Trata de la recopilación de escritos del autor, representados en diferentes eventos científicos. Característico en Ginzburg, en cada ocasión se aborda un mundo distinto. Judíos perseguidos, conversos hebreos en Mallorca, indígenas caníbales brasileños, brujas, chamanes, personajes acusados por la Inquisición, protagonizan estos relatos, concentrándose en temas candentes como el Holocausto o la caída de las Torres Gemelas. En ese trabajo, el relato se constituye en el discurso científico, puesto que allí interactúa la ficción y la realidad, la literatura y la historiografía y la historia, lo verdadero y lo falso. Allí Ginsburg realiza una fuerte crítica a la posición de Hayden White y Hans Kersney dentro de las miradas históricas posmovedoras. Ginsburg, al igual que Giovanni Levi, critican fuertemente estas posiciones, que le sacan a la historiografía su valor cosnótico, solo dándole una dimensión textual. La especificidad de la microhistoria italiana se debe buscar en la apuesta cosnótica. Se sostiene que todas las etapas que marcan los ritmos de la investigación son construidas. Hoy la insistencia de la dimensión narrativa de la historiografía nos hacen diferente entre los relatos fantásticos y los relatos con pretensiones de la verdad. Ginsburg piensa que una consideración de las dimensiones narrativas de la historiografía no implica necesariamente una educación de las posibilidades, sino una intensificación de las mismas. En el capítulo 3 se trata de otro problema fundamental, el surgimiento de la microhistoria. Se explica que el elemento de convergencia de la microhistoria fue el rechazo del etnocentrismo y la teología. Los factores que marcan este fenómeno, la burguesía y el financiamiento de identidad nacional, el desarrollo económico y la misión civilizadora y el rechazo por el etnocentrismo. Desde esta perspectiva se demuestra que el pasado no es inalcanzable, que los aportes microhistóricos se destacan en dos cuestiones. Por un lado, la manera de encarar la anomalía y la analogía. Ginsburg considera pensar en ambas. Por otro lado, se plantea que la realidad es discontinua y heterogénea, así que esta capacidad de trasladar desde el microscopio al macroscopio y viceversa es planteada en un libro. El capítulo 15 muestra el papel que cumple el historiador en el proceso de indagación, donde el individuo está presente tanto a partir de su conciencia como a partir de su inconsciencia. Por consiguiente, este es un capítulo autorreferencial. Aquí Ginzburg cuenta sus avatares como historiador, sus experiencias ante la averiguación de objetos de análisis, el encuentro con las fuentes y el sitio del azar en la indagación. Ese instante donde existe una irrupción de un asunto de indagación que viene acompañado de la euforia, de la ignorancia, aquella sensación de no saber nada sobre un asunto y comenzar a saber algo. Ginzburg relata aquí su propia identificación con el objeto de análisis. Es de esta forma como cuenta que en su niñez escuchó cuentos maravillosos
y absorbió de su vivienda un populismo que lo llevó a orientar su indagación de camino en el análisis de brujas, hechiceros y otras víctimas de persecución. Yo no hago. Historia para Mis colegas. Sino para La otra gente.